Empezamos el estudio de la lección que se llama La muerte y nuestra esperanza futura. Y este es un tema muy delicado y nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Y como Dios nos dice, por ejemplo en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y sobre este tema, que es muy delicado, porque es el origen de la maldad y el pecado, ¿no? Y donde la serpiente le dijo la primera mentira a nuestros padres, no morirás, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que creer a todas las cosas reveladas por Dios y aceptar que hay cosas que son secretas, como Dios dice, y tiene un propósito, es protegernos a nosotros y no entrar en especulaciones como entran muchos de los hombres e introducen errores, porque finalmente Satanás aprovecha eso para introducir sus errores. Y Dios fue claro, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y como Jesús mismo, leyendo Deuteronomio, se lo dijo a los que lo escuchaban, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, como le dijo Jesús a Satanás, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, sin agregar ni quitar nada. Y una de las cosas, y por eso lo hemos resaltado en esta introducción que hicimos, que la mandamos separado del estudio de la lección, de la primera lección, es que aparece en nuestra lección una ilustración que nunca usó el pueblo adventista, porque el pueblo adventista sobre este tema tiene varias ilustraciones que usó. Por ejemplo, la ilustración que vemos aquí de Jesús viniendo a las nubes de los cielos y de esta familia que recibe a sus hijos por ahí que murieron, o de los que murieron siendo levantados y llevados a Jesús por sus ángeles, como Jesús lo dijo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el mensaje del pueblo adventista tiene que ser claro, porque hay que predicárselo al pueblo que está engañado por las mentiras del príncipe de este mundo. Y respecto de los muertos, Pablo en 1 Corintios 15, 51-55 dice lo siguiente: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Triunfó el sepulcro, la muerte? No. ¿Sobre los hijos de Dios? No. Como Jesús triunfó sobre la muerte, los hijos de Dios también. Y es importante predicar esto, porque el que muere está descansando hasta la segunda venida. Pero la bestia y el falso profeta, como lo cientifica el Apocalipsis, enseñan otra cosa, las doctrinas del príncipe de este mundo. Y lo llamativo en nuestro folleto es que aparece otro tipo de ilustración, muy similar a las ilustraciones de la Iglesia de Roma, en la que aparentemente vemos a los muertos entrando por una puerta con forma de cruz a un lugar lleno de luz. Y por supuesto una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, a una familia frente a una tumba, enterrando a una persona. Y simultáneamente, ¿qué se ve acá? Una persona entrando por esa puerta con forma de cruz a un lugar lleno de luz. Ahora, ¿cómo interpreta esto un hermano católico? Al que nosotros tenemos que darle un mensaje muy claro, para que vea la diferencia entre la verdad y el error. ¿Y cómo lo interpretaría? Claro, aquí aparentemente que hay vida después de la muerte. Ese sería el, ¿no? Claro. Se está yendo. Como Porque, que ¿quién está? entró en el camino de la luz, cuando se murió, entró en el camino de la luz y es como que va a un lugar
al cielo. Claro. Entonces, el muerto, ¿qué pasa? ¿Está en la tumba? No, está entrando por esa puerta. Claro. ¿Eh? Es bravo el asunto. Y confunde esto. Claro. No es claro, es totalmente contrario al mensaje que Dios nos dio. Y nosotros tenemos que ser claros en nuestro mensaje. Es el pueblo que tiene que predicar la verdad. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿cómo interpretaría esta imagen un hermano católico que cree en las doctrinas de la Iglesia de Roma y en la inmortalidad del alma? Y sin lugar a dudas, entenderá que la persona que murió y está entrando por esa puerta, está entrando al cielo inmediatamente después de la muerte. Entonces, ¿qué es esto? Le estamos mostrando lo que él cree. Ven esta imagen, su creencia, no la del pueblo adventista. Ahora, ¿qué está cambiando? ¿Nuestra creencia? Porque el católico no cambió, Roma no cambia. Claro, ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Esto lo podemos encontrar en la Biblia? ¿Hay algún lugar donde Jesús se adjudica a esto diciendo, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Está en algún lado eso? Y bueno, sabemos que, como Dios le mostró en Ajuay y lo anunció en el Apocalipsis 11, Roma dio muerte a los dos testigos para reflejar sus doctrinas en la Biblia. Claro, Pero cuando ponemos, como dice el pueblo adventista, línea sobre línea, todo lo que Dios dijo sobre este tema en el Antiguo Testamento, todo lo que no se sujete a eso no es verdadero. claro. Y la misma Biblia después le contradice, porque en el mismo Lucas después dice todo lo contrario. Sí. Entonces es como que hay, o sea, se les escapó algo, ¿no? Cuando lo tradujeron. Cuando corrompieron la Biblia, no fueron muy pulcros, digamos. Ahora, la pregunta ¿es esta una ilustración ecuménica? Y porque hay que estar reflejado lo que piensan los jesuitas, los lobos vestidos de oveja, los católicos y los protestantes. Hace un tiempo. Pero no el pueblo adventista, teóricamente. Hace un tiempo me mandaron un libro, digamos, por internet, pero que tenía la ilustración semejante, era del pueblo judío, que ellos creen en la vida después. De la vida, dicen ellos. Sí, la vida después de la vida. Y era justamente una persona así que caminaba para el camino de la luz. De la luz. Y entonces es como muy nueva era. Entonces, muy espiritual. y hay otra cosa que tenemos que preguntarnos, ¿eh? Porque acá hay una cruz. Y esa persona está entrando a través de esa puerta con forma de cruz. ¿Dónde estaba la cruz? En el templo. En el atrio. Claro, es donde Jesús murió. ¿Dónde estaba? En el altar de sacrificio, es el antitipo del altar. Fuera de... Claro, Entonces, el lugar donde murió Jesús, como dice el capítulo 11 de Apocalipsis, donde estaba Sodoma y Egipto. Por eso, ¿dónde murió Jesús? Y Jesús murió en una cruz. En el antitipo que es el antitipo del altar del sacrificio, que estaba en el atrio del templo. El atrio que a su vez es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, la gran ciudad que es del dragón, que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde su pueblo había sido esclavizado y debía morir. O sea, Jesús murió tomando nuestro lugar en el reino del príncipe de este mundo para redimirnos y liberarnos. Claro. Como dice Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el antitipo del altar, o sea, en el atrio, en la plaza de la gran ciudad del dragón. Pero estarían los cadáveres también de los dos testigos, que serían muertos por Roma también. Entonces, es como que se juntan dos profecías acá, ¿no? Muchas profecías. Claro, pero básicamente la de los cadáveres, que tiene que ver con la palabra de Dios, y la profecía del sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde van a estar? ¿Dónde murió Jesús? Dice. Claro, en el mismo lugar. ¿Quién los mató? La bestia. La misma bestia que mató a Jesús. Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien se postra frente a una cruz? Claro. ¿Dónde lo hace? En el atrio, por la cruz está en el atrio. Y se está postrando frente al antitipo del altar de sacrificio, adorándolo, transformándolo en un ídolo. El que adora una cruz, ¿adora a qué? Al antitipo del altar de sacrificio. Y eso ya lo había hecho en la historia del pueblo de Israel. Por eso Dios nos dejó ejemplo, como habían hecho los israelitas, transformando un ídolo en un ídolo a la serpiente de bronce clavada en un madero. Y la estaban adorando, hasta que Ezequías hizo una reforma y la destruyó, como leímos en 2 Reyes 18:4. Él, está hablando Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan.
O sea que adorar una cruz no es solamente colgarse la cruz, sino cuando te la exponen, te la pintan en la frente, te la pintan acá. Es lo mismo. Honrar a una cruz, honrarla. Es honrar a la cruz. Claro, Porque hay- eso lo puso la Iglesia Católica muchos años después, la adoración a la cruz. Ajá. Por eso los reformadores y todos no hacían Claro, eso. vos fíjate que hay una canción que dice, o yo siempre amaré a esa cruz. Esa cruz. Y uno está amando al arma con la cual mataron a Cristo. Es como digo, yo Una siempre locura. amaré el altar. Claro. O tenemos que amar al que murió ahí, por nosotros. Claro, una locura. Tenemos que amar al reino del príncipe de este mundo. Ahora vamos a ver lo que significa la cruz. Entonces La la cruz pregunta... es el pedernal con el que mataron con el que se mataba al cordero. Claro, entonces tenemos que amar y adorar a la cruz donde murió Jesús, al madero, al nuevo Neustán. Porque Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó a la serpiente, es necesario que sea levantado. Ahora, pero el Hijo del Hombre no quedó ahí, quedó clavado. Entonces, ¿qué significaba la serpiente clavada? Cuando los israelitas eran picados por la serpiente ardiente, tenían que creer que Dios iba a quitar el veneno que estaba por las venas de ellos y le iba a dejar ahí clavado en ese palo. O sea, era el veneno, era el símbolo del pecado. El pecado es el veneno, que corre por nuestras venas. Y Dios prometió quitarlo y clavarlo ahí. Entonces lo que quedaba clavado era la serpiente. Que así va a ser el final de Satanás. ¿Y qué quedó clavado en la cruz? La serpiente y el pecado que estaba en nosotros, porque Jesús quitó eso y lo clavó en la cruz. Claro. Entonces cuando alguien se postra frente a la cruz, Es idolatría. no está adorando al que murió en la cruz. Entonces tenemos que amar y adorar la cruz donde Jesús murió, al madero, al nuevo Neustán, donde simbólicamente quedó clavada la serpiente. No tenemos que hacer eso. Solo debemos amar y adorar al que murió en el antitipo del atrio, en el antitipo del altar del sacrificio, dejando las actas de nuestros pecados, como dice Pablo, el acta de los decretos que había contra nosotros, clavados en la cruz, nuestras deudas, en medio del reino del príncipe de este mundo, triunfando sobre él y despojándolo de su derecho a someternos a la esclavitud del pecado, redimiéndonos de la esclavitud en el atrio, de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Porque Jesús nos redimió. ¿De qué nos redimió? ¿De Dios? No, de Satanás. Claro. Y del pecado. Es ahí donde se confunde, ¿no? Que todo la paga del pecado parecería como que Dios está demandando. Esa es la doctrina de Roma. Claro. Porque en realidad lo que se debe exaltar es la dádiva de Dios, que es Ajá. vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Nosotros no, es como que parecería que la ley de Dios nos hace creer que es una maldición. Como Porque muestran a un Dios claro, ofendido que quiere sangre. quiere justicia. Y la quiere justicia vernos es el amor. castigo. Claro, nos quiere matar. Pero ese es Baal. Esos son Claro, dioses mitológicos. claro. Pero ese es Baal. No, pero es real ese Dios. Es el Dios de Babilonia. Claro, bueno. Pero por no eso. es el Dios de Israel. Ahora, y si leemos Colosenses, y lo que tuerce el falso profeta, ¿qué dice? Pero lo veremos en el contexto. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, porque cuando uno se bautiza, acepta que él toma nuestro lugar para tomar el lugar de él y nacer Claro. de nuevo. Es el trueque. Claro, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, ¿quién lo levantó? Dios. Claro. ¿Quién llevó su cordero? Dios. ¿Quién hizo todo eso? Dios. ¿Para qué? Para redimirnos. No es para que él quería satisfacer su ansia de venganza. Eso es la doctrina de Roma. Y lo interesante de esto también, ¿sabes qué es? Que Jesús tenía su Dios y tenía a su Padre, en el cual él confiaba. Claro, Jesucristo, hombre, nuestro hermano, Sí, obvio. hablaba así. Sí, claro. Porque él vino a redimir las ovejas y tenía que ser una oveja. Tal cual. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, ¿quién os dio vida juntamente con él, con Jesús? Nuestro Dios y Padre. ¿Quién nos dio vida? ¿Él se sació con la sangre de Jesús? No. Vino a redimirnos, a darnos vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién la anuló? Dios. Está hablando de lo que hizo Dios. Claro. ¿Por qué? Porque él cargó nuestros pecados sobre su cordero para que queden clavados en la cruz.
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, el veneno de la serpiente, nuestros pecados, los clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades de su derecho de reclamarnos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Dios y Jesús, los dos triunfaron. Claro. Porque Dios triunfó. Entonces, ¿triunfó la cruz? ¿Triunfó la muerte sobre Jesús? No, triunfó Dios, nuestro Padre, que quería redimirnos y darnos vida, y triunfó su Cordero. Ambos triunfaron sobre la cruz y sobre la muerte. Y dejándolos atrás, dejando el atrio atrás, como lo tenemos que dejar nosotros, dejando atrás el atrio para poder entrar al templo de Dios, porque Jesús murió afuera, para que nosotros podamos entrar. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios en el templo de Dios. Este es el lugar al que nosotros somos llamados a entrar y a tiempo para poder ser medidos, si es que ya resucitamos juntamente con Cristo, para que Jesús confiese nuestros nombres ante su Padre y sus santos ángeles. Porque es el verdadero evangelio. ¿Sí? ¿Qué? Esa es la puerta que tenemos que entrar. Claro, la puerta estrecha es la del templo de Dios. Y acá es como que hay, no sé, me suena como que hay un juicio, ¿no? En esta. Después. Acá esto ocurre, tenemos que entrar mientras está abierta la puerta. Al final, como dice Jesús, va a confesar el nombre de los vencedores. El que venciere. Pero el que vence es el que entra y permanece en el templo de Dios y llega al final del camino. Es el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles en juicio investigador. Porque los únicos que pasan por ahí, por ese juicio, son los vencedores. Porque Jesús confiesa el nombre de los que son parte de su esposa. No es un juicio investigador donde se investiga a todos los hombres. No, solo Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Claro. Los que les interesa todo este tema de la salvación. Oyen el Evangelio y quieren ser salvos. Claro. Pero tienen que oírlo. Si no, ¿cómo van a ser salvos? Claro, lo que dice Pablo ahí, claro. ¿no? Ahora, y la pregunta ¿es la de nuestro folleto una representación de la puerta estrecha? No es. Porque por la puerta estrecha entran los vivos, no los muertos. Claro. Los muertos, esa es una puerta donde entran muertos. No es la puerta estrecha. Entran los que oyen y creen al verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, y dejando atrás el atrio, el lugar donde murió Jesús, dejando atrás la cruz, entran al templo de Dios para nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, cuyo final llegan a la ciudad de Dios, son puestos en la mesa de los panes a proposición de Dios. Y a los vencedores Jesús los confiesa delante de su Padre y quedan sin mancha delante del trono de Dios. Sí. No, la pregunta mía es, ¿el templo de Dios? Te referís al lugar santísimo, ¿no? Porque conforme al libro de Hebreos, él nos invita a entrar al lugar santísimo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, entonces, ¿por qué? Entonces, cuando uno estudia el santuario, se da cuenta que hay dos lugares. El lugar santo se lleva adelante el continuo. Y el lugar santísimo, la expiación. Entonces, de ese modo Dios estaba mostrándonos dos obras que haría Jesús. Por Jesús es nuestro sacerdote y lleva adelante el continuo y la expiación. Entonces son dos obras que haría Jesús. Pero además de eso, en la profecía se nos dice que cuando venciera el Cordero, se acabaría la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y todo sería santísimo. ¿Por qué? Porque Dios pondría su trono en el antitipo del lugar santo, que es el símbolo del pueblo de Dios, de los que entran al templo de Dios. Y como está la presencia de Dios, sería santísimo. Pero eso solo podría pasar cuando Dios redimiera a su pueblo. Cuando venciera el Cordero. Ajá. Y quedó claro en la Biblia, quedó registrada, que se abrió la cortina, se rasgó en dos. Claro. En dos. Murió Cristo, ¿no? Seguro. Se acabó la separación entre Dios y los hombres porque Dios nos había redimido. Entonces, en Cristo, en Jesús, Él unió todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes estarían en este tiempo en el antitipo del atrio, en el lugar donde Jesús fue crucificado, frente al antitipo del altar de sacrificio, postrándose ante una cruz y adorándola, pensando que son cristianos? ¿Quiénes estarían ahí? La sinagoga de Satanás. No,
Porque todos no serían parte de la sinagoga, estarían los gentiles. Y ahí está el ángel de la Odisea, porque no sabe que es gentil. Estarían los gentiles, y los gentiles son los que adoran al Dios de Babilonia. Todos los hombres que no serían medidos en el juicio previo a la segunda venida, cuyos nombres Jesús no confesaría delante de su Padre y sus santos ángeles. Ahora, pero junto a los gentiles, ahí estaría el ángel de la Odisea, porque Jesús estaría afuera, si no estarían dentro del templo de Dios. Entonces a todos ellos deberíamos predicarles el mensaje de los tres ángeles, y a tiempo, empezando por la iglesia adventista. Esa es la misión del pueblo adventista. O sea, al pueblo que está confundido, engañado del atrio, hay que predicarle la verdad. Esa es nuestra misión. Ese es el sentido del mensaje de los tres ángeles. Como leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, que es, en el santuario del desierto era el tabernáculo, la carpa, y el altar, donde murió el Cordero, donde Dios manifestó su justicia, y a los que adoran, donde en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, en el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quién estaría en el atrio? Los gentiles, los que hollaron la ciudad santa 42 meses, por 1260 años, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y ahí están los gentiles. ¿Y están frente a qué? Al altar de sacrificio, adorando a la cruz. Ahora la pregunta es: ¿cuándo empezaron a adorar la cruz los gentiles que hollaron la ciudad santa? Y la respuesta es clara: los gentiles siempre adoraron a la imagen de la cruz, no solamente a partir del momento de la apostasía, y lo adoraron como un símbolo del dios Sol y de las estrellas. Y las estrellas eran los dioses hijos del dios Sol y la diosa Luna. Entonces la imagen de la cruz siempre estuvo en la bandera negra de los paganos. Para los gentiles es una imagen sagrada que se veía en sus templos, sus altares y en sus tumbas. Entonces uno busca las imágenes, o cuando uno va a los museos de Europa, por ejemplo, hay uno muy interesante en Constantinopla, que ahora está en Turquía, Estambul, y uno va ahí y empieza a ver las tumbas y con las cruces, y eran paganas, no eran cristianas. Entonces, era una imagen sagrada para ellos, que exhibían sus templos, sus altares, en sus tumbas. No era cristiana. Es lo que Dios había prohibido que su pueblo hiciera. Ahora, ¿cuándo se apoderaron los gentiles del atrio y empezaron a adorar allí a sus dioses y a la cruz? Sucedió cuando, a comienzos del siglo IV, Satanás le mostró a Constantino, el entonces emperador romano y sumo pontífice romano, sumo pontífice Jezabel, porque en la iglesia cristiana no había sumo pontífices eran los romanos. ¿Qué le mostró Satanás? La visión del sol con una cruz, esa imagen, y le dijo que era Cristo y que con ese símbolo vencería. Ahora, ¿qué tendría que lograr? Que lo adoráramos. Entonces, Constantino empezó a llamar Cristo a ese símbolo, el símbolo de los dioses hijos del sol, los hijos de Baal. De Mitre. Mitra es uno de esos. Y también empezó a ser adorado y llamado Cristo por los apóstatas de la iglesia primitiva, a los que sedujo Constantino con sus promesas de poder en el Imperio Romano y en la religión oficial del imperio, en la mujer Jezabel, en la religión a la que los apóstatas le ayudaron a enfrasar de iglesia universal o católica al Imperio Romano, la iglesia que adora al Cristo que se le apareció a Constantino. Entonces acá está la imagen que le mostró Satanás y le dijo: con este signo vencerás. El sol, Baal, con la cruz. Y estos eran símbolos que adoraban los paganos. Fíjense, acá está el sol. Esto es justamente un friso romano de ese tiempo. Acá tenemos el sol. Acá tenemos a la luna, la reina del cielo. Y la luna tiene en sus manos a sus hijos, a las estrellas, las cruces, los hijos del sol y la luna. Y uno de ellos era Mitra, el dios hijo. Entonces, ¿qué significa acá? Acá tenemos el sol, es Baal, y la cruz significa es una estrella, es un hijo. Este es un dios hijo. ¿De quién? Del sol. Es Baal hijo. Y el primero fue Tamuz, que fue creado por Nimrod. En el tiempo de Nimrod, dice Miramis, apareció el primer dios hijo del dios de sol y la diosa luna. Después los egipcios tenían a Horus, después los griegos tenían a Apolo, y después los medopersas
y Constantino adoraba a Mitra, al Dios Hijo. Y esta es la imagen del Dios Hijo, del Sol y la Luna. Y esta es la imagen que adora Roma. Y llama a Cristo y le da a comer, es lo que tiene en la copa. Justamente donde tiene el vino el furor de su fornicación, y le da a comer a un hermano nuestro que está en Roma, y él no sabe qué le están dando y le pone en la boca. Lo que le pone en la boca, la hostia, ¿qué es? No tiene idea, él cree que es Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces luego, la Iglesia Católica estableció que se exhibiera la imagen de la cruz en todas las iglesias católicas, como podemos leer en el artículo 1161 del Catecismo Romano, un claro símbolo de que eran templos paganos, porque estas eran imágenes que había en los templos paganos, y eran parte de la gran ciudad del dragón, y que se encontraban ¿dónde? En el atrio, porque es el antitipo del altar sacrificio. Fíjense, artículo 1161, empieza la introducción, y muestran lo que decidió la Iglesia Católica en el Segundo Concilio de Nicea. Fíjense, siguiendo las enseñanzas divinamente inspiradas de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella. Entonces, el Espíritu Santo que habita en ella, al que llama ella el Espíritu Santo de la Trinidad, es el que la guía y le guió a hacer esto. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, o sea, ¿qué dijo Dios? No te harás imágenes, no las honrarás. Nada de eso. Pero ¿qué dice? Que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz. Pero la cruz mataba, no daba vida. ¿Quién daba vida? Dios es el único que da vida. La imagen de la preciosa y vivificante cruz, porque adoran a la cruz, símbolo de quién, de Baal. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Una iglesia que tiene expuesta una cruz es una iglesia católica. En los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos. Tanto las imágenes del Señor nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, o sea, la diosa Reina del Cielo, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Y bueno, entonces hay un micrófono abierto, ¿se fijan? Alguien está tomando algo. Como indica la Iglesia de Roma, el Espíritu Santo que habita en ella, al que ella llama el Espíritu Santo de la Trinidad, es el que la guió a violar y anular el segundo mandamiento de la ley de Dios y a empezar a hacer y adorar las imágenes de la cruz, de Jesucristo, como dice ella, de la Santa Madre de Dios, la Reina del Cielo, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. ¿Y el resultado cuál fue? Pusieron a sus iglesias las imágenes de los dioses paganos que ellos conocían. Y después de cristianizarlas, las pusieron en sus iglesias, cambiándoles el nombre, las adoraron. Y empezaron a adorar las imágenes de los dioses paganos. ¿Ahora qué eran? Cristianas. Y la pregunta es, ¿por qué en el folleto de nuestra lección aparece una cruz? ¿Y por qué en las iglesias adventistas ahora también es exhibida la imagen de la cruz? ¿Qué significado tiene esto? Y tiene varios significados. Primero, significa que los adventistas nos estamos haciendo imágenes, las estamos honrando y como Roma estamos violando los mandamientos de Dios, porque Dios nos prohibió hacer eso. Segundo, significa que del mismo modo en el que lo hace el falso profeta, estamos identificando a nuestras iglesias como iglesias católicas. ¿En qué iglesias se exhibe la cruz? La imagen de la cruz en las católicas. Fíjense la imagen de nuestras iglesias. Con este signo vencerá. Claro, incluso a los adventistas. Y tercero, significa que, entre otras cosas, como lo anunciaba la profecía, el ángel de la odisea también está en el atrio, frente al altar de sacrificio, y no en el templo de Dios. Y está honrando a los dioses de la Gran Babilonia, junto a los gentiles. Por eso el ángel de la odisea tiene que entender qué está pasando. ¿Por qué es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo? Porque Dios lo protege, porque está adorando a lo que no tiene que adorar, y si Dios no lo protegiera, ya sería habitación de demonios. Y la profecía de Ezequiel se cumple en el pueblo de Dios. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Al atrio. ¿Y aquí dónde? En el atrio.
junto a la entrada del templo de Jehová, no en el templo, sino en el atrio, entre la entrada y el altar. O sea, dando la espalda al templo, mirando al altar, a la cruz, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, porque le dieron la espalda a Dios y al templo de Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban a quién, al sol, postrándose hacia el oriente. Es ahí donde está queriendo decir que están pisoteando el atrio, por eso que le dice que no lo mida. Porque ahí están los gentiles. Claro. Entonces, ¿el pueblo de Dios dónde está? Frente a una cruz, Claro. en el atrio. Y aquí Claro. está adorando. Ahora, y es explícito justamente lo que vemos. Por ejemplo, estos son algunos de los himnos. Himno 96, al contemplar la excelsa cruz. Y vemos que tenemos que ir caminando hacia dónde, hacia la cruz, al atrio, no al templo de Dios. Ahí vemos a un cuerpo muerto clavado, y Jesús dijo que ese cuerpo muerto no es él, ¿no? Pero el pueblo de Dios no tiene que ir ahí. Pero los gentiles van hacia ahí y nos quieren llevar nosotros al mismo lugar que a los gentiles. Y, por ejemplo, como decía Ricardo, un himno, o yo siempre amaré esa cruz. ¿Triunfó la cruz o triunfó Jesús? O yo siempre amaré al que murió en esa cruz ignominiosa. La cruz. Claro, es el antitipo del altar. Es como nosotros nos postramos, hacemos una imagen del altar y nos postramos y lo adoramos. No, adoramos al Neustán, que es lo mismo que esto. No, ahí Jesús no está clavado, está clavado al serpiente y nuestros pecados, ¿no? Y fíjense la última, la familia de Dios frente a la cruz con el sol atrás, saliendo. La imagen de Constantino. Claro, entonces ¿dónde está ese pueblo? Dándole espalda al templo de Jehová, postrándose hacia el oriente y adorando ¿a quién? Al sol y al símbolo de ¿quién? De los dioses hijos del sol. ¿Y eso dónde es? En el atrio, no es el templo de Dios. Y el ángel lo decía, tiene que verlo, porque eso es idolatría. Ese no es Jesús, no es Dios, es un ídolo. Y tiene que entenderlo por lo de Dios. Por eso las profecías son tan claras. ¿Está en el atrio la familia de Dios o están los gentiles en el atrio? Sin duda alguna, la cruz y los gentiles están en el atrio, no la familia de Dios. La profecía también anunciaba que en medio de los gentiles abrió una puerta ancha, por la que nosotros no deberíamos entrar, porque por esa puerta se entraría ¿a dónde? A la sinagoga de Satanás. Fíjense, estamos en el atrio, pero no estamos en la sinagoga, porque hay que entrar por esa puerta, y Dios nos protege hasta que podamos elegir. Entonces, pero el que entra por esa puerta entra hacia una sinagoga de Satanás para llegar a ser habitación de demonios y empezar a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad. Por eso Jesús cuando nos dice, cuidado, no entren por la puerta ancha, habría dos puertas. En el tiempo de Jesús no había dos puertas, vendría el tiempo de la apostasía. Y Jesús es claro, no entren por la puerta ancha, busquen y encuentren la puerta estrecha y solo entren por ellas. Porque muchos, todos los que entren por la puerta ancha, ¿qué va a pasar? ¿Van a recibir poder? Sí. ¿De quién? ¿De Dios? No. ¿Y van a hacer señales, milagros? Sí. ¿Pero qué les va a decir Jesús? Cuando le digan, Señor, Señor, en nombre de Jesús, en tu nombre, dice. Jesús le va a decir, nunca os conocí. Ahora, escucharon mis palabras y no las hicieron. No construyeron sus casas sobre la roca, sino sobre la arena. Apartados de mí. ¿Quién es un hacedor de maldad? Un hijo del padre de maldad. Entonces, por eso es importante que abramos los ojos, y hay que decirlo. Para ser salvos, para que Jesús confiese nuestros nombres y para poder ser medidos en el juicio investigador, todos los hombres de la última generación deberíamos entrar y estar en el templo de Dios antes que llegue el día de la expiación para nosotros. Primero, el pueblo de la iglesia remanente, y después el pueblo que está en Babilonia, que es llamado a salir de Babilonia y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y Jesús fue claro, dando la espalda al atrio y dejando atrás el atrio, tenemos que entrar por la puerta estrecha al templo de Dios, al reino de Dios, y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, no el camino espacioso que lleva a la perdición. Y esta es la palabra de Dios. Estaríamos mirando a la cruz y al sol, y entonces a nuestras espaldas oiríamos un llamado. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino. Está en el templo, no en el atrio. Andad por él. Y ese es el clamor de medianoche, este es el templo, el clamor de medianoche que ilumina el camino
angosto que lleva a la ciudad de Dios. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y entonces dice, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Estaríamos adorando cosas imágenes. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Y entonces dará el Señor lluvia a tu cementera. Cuando sea sembrada la verdadera semilla, ahí viene la lluvia, ahí viene el nacimiento como hijos de Dios, el entrar al templo de Dios, cuando siembres la tierra. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿tienen algo que ver estas profecías y estas promesas con el pueblo de Dios? Sí, son profecías de lo que ocurriría con el remanente de Jerusalén. El Jerusalén que sería medido y sellado, ¿no? Como Dios le mostró claramente en Anahuay. Y leemos en Ezequiel 9, después de que Dios nos muestra abominaciones, nos muestra lo siguiente. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo a Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, primero su pueblo, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y Dios fue claro por medio de Elena. Nos dijo que eso ocurre en medio de la iglesia adventista, especialmente en la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque van a arreglar sus lámparas, van a conocer la verdad y se van a dar cuenta de cuáles son los errores del pueblo elegido de Dios. Los errores que antes creían que era parte de su riqueza, estando en la condición del ángel de la Odisea. Y ella dice además, notemos con cuidado este punto, aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo, el verdadero, estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia, en Jerusalén, que es el tipo de la iglesia, el tipo profético de la iglesia. Y por supuesto, como estos asuntos son de vida y muerte para nosotros y para todo el pueblo de Dios que está en este tiempo, se encuentra en medio de la Gran Babilonia, esperando que el pueblo adventista cumpla la misión que Dios le dio, porque el que tiene que llamarlo a salir de ahí somos nosotros. En el estudio de este trimestre vamos a tratar de buscar y encontrar a la luz de la ley y el testimonio de los profetas, a la luz de todas las cosas reveladas por Dios, cuál es la verdad bíblica sobre los temas tratados. Nuestra vida depende de que lo hagamos, por tanto, no podemos ser tibios al tratar estos temas. Como dice Elena, hay que ser claros y directos. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién le dijo esto? A su pueblo. Pero, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si le está diciendo a nosotros que si no salamos, no servimos para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Somos la luz o no somos la luz? Y dice Elena, conflicto de los siglos 651, y vamos a leer 4 citas que tenemos que aplicar siempre, porque están relacionadas una detrás de la otra. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. ¿Qué tenemos que aplicar? Isaías 8:20. La ley y el testimonio de los profetas, si algo se aparta de esos profetas, no es guiado por Dios. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. Habría muchos. Y el poder seductor de los espíritus tenebrosos, que buscarían hacernos parte de su habitación. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Entonces, ¿cómo podemos descubrirlo? Solo con la Biblia. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo, Satanás, va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y por eso ya dice que Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Quiénes van a ser? Los 144.000. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. ¿Quién es un sabio? El que tiene título sabio. Por ejemplo, un teólogo tiene título de que
es sabio en el conocimiento de Dios. Un máster, un doctor, es un sabio ¿en qué? En teología, el conocimiento de Dios. Pero ¿qué dice ella? Ni las opiniones de los sabios, de los supuestamente sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o sesiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son como las iglesias que representan. Y ella ni se imaginaba que la iglesia adventista sería el mismo camino y que definiríamos creencias fundamentales en nuestros concilios, ni la voz de las mayorías, menos que la definiríamos por la voz de las mayorías, como se hace. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si no, no es verdad. Por eso Dios nos dio su palabra. Por eso ella dice, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. No tenemos que escuchar a los hombres, ni a los credos. La Biblia, y solo la Biblia. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos, porque Él promete guiarnos a toda verdad. No que un hombre nos va a guiar, maldito el hombre confía en el hombre. Por eso termina diciendo ella, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Quiénes son estos? Las vírgenes sensatas que arreglaron sus lámparas, recorrieron el camino y entraron con el esposo a las bodas. Y por supuesto, esto es un mensaje de amor y salvación que proviene del Dios que es amor y al que no debemos agregarle ni quitarle ni una sola palabra. Esa es nuestra misión. Pero es un mensaje de amor. No tenemos que ser diplomáticos. No es nuestro mensaje. Eso fue claro. En Apocalipsis 22, al que oye las palabras de esta profecía y le agrega o le quita, Dios no lo puede bendecir. Sí. Gerardo está levantando la mano. No, yo quería preguntar, cuando la voz que está en nuestras espaldas, ¿no? Puede interpretarse como, por ejemplo, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para la misericordia, la gracia para los que nos socorren. Eso lo estaba diciendo ¿quién? Alguien que estaba en el templo de Dios, Pablo. Sí, ahora el ángel Pablo. lo decía cómo está, de espaldas al templo de Dios. Entonces, estando de espaldas al templo de Dios, oye atrás el llamado. ¿Y quién lo llama? El Elías. O sea, cada uno que empieza a entrar al templo de Dios tiene que llamar a sus hermanos. Por eso el que está en el atrio va a escuchar a sus espaldas para que se dé cuenta Este es el camino. que el camino no está frente a él, frente a la cruz, que está frente a la cruz como nos muestran acá, sino está a sus espaldas, el templo de Dios. Ese es el verdadero camino, esa es la verdadera puerta del verdadero camino. Eso es lo que significa. Por eso dicen que van a estar los varones adorando, de espalda al templo, Y adorando al sol. Claro. Y llevando al pueblo a hacer lo mismo. Y ve más abominaciones, porque ve a las mujeres endechando a Ramón también. Y bueno, ¿a Lo que quién? contaste recién. A las imágenes a las que adoran ellos, Claro. Llamándolo Cristo. Ese es el tema. O sea que el tema de la pertenencia a una institución no tiene nada que ver con la salvación del hombre. Y en el tiempo final, cuando lo único que vamos a manifestar es nuestra fe a través del conocimiento de la palabra de Dios, va a ser lo único que los va a mantener en pie. Esa es la realidad. O sea, ahora la pertenencia al pueblo adventista nos identifica como parte de Jerusalén. Claro. Y entonces somos al pueblo al que Dios le dio una misión y que le prometió una bendición especial. Claro. Y somos llamados, pero somos llamados en este tiempo. Y por eso al pueblo adventista se va a acabar el tiempo de gracia primero. Claro, hay un juicio primero para el pueblo adventista. El juicio empieza por Y ahí la se casa de termina, y ahí cómo se termina la iglesia de la Odisea. Cuando Dios termina sellando, cuando pasa el hombre del tintero. Cuando se cierra la puerta, definitivamente, se cierran las vírgenes sensatas, y las sensatas reciben el sello de Dios, se acaba el tiempo de la iglesia militante, porque a partir de ahí va a haber una esposa.
Y esa va a ser la iglesia remanente. Los 144.000 van a ser la verdadera iglesia remanente en el tiempo del Por eso, fuerte entonces pregón. está bien decir que se termina la iglesia de la Odisea. No hay Se más termina iglesia. el etapa de la Odisea, porque Claro. ya ahí Jesús deja llamarlos y los vomita en su Claro, boca. claro. Y se acabó. Es tremendo. ¿Eh? Y Feo. por eso es importante que el pueblo adventista lo entienda. Porque no es un tema Menor. político, de Claro. buscar la amistad de las iglesias, reconocerlas como parte del plan divino, porque eso es la obra de Satanás, no de Dios. Dios nos dio un mensaje que es claro. Y tenemos que ver la diferencia. Y tenemos que predicar, sabiendo lo que va a pasar. Claro, para eso Dios le dijo a la hermana de Guay que había llegado el tiempo ya de reparar la brecha y de reedificar los lugares asolados por el hombre de pecado. Y que iban a ser reedificados esos lugares cuando conociéramos la verdad. Cuando entráramos al templo de Dios, cuando escucháramos a nuestras espaldas, este es el camino. Claro, no darle la espalda, digamos, a lo que Dios nos quiere hacer. Está bueno, es excelente. Ahora, es toda una profecía tremenda la de Ezequiel, ¿eh? Sí, sí. El 8 y el 9, yo te digo, nunca la había entendido eso tan claramente como ahora lo estoy mirando desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hacemos un corte acá en el video y empezamos otro? Gerardo, Bueno, ¿vos que no lo sé, publicás? Bueno. ¿por qué? Porque yo publiqué